Estamos viendo la inteligencia espiritual eh, en la segunda parte, estamos en la segunda parte y yo quiero compartirles a continuación mi pantalla. Espero que no haya problemas ¿cómo se llama? De visualización de la misma. La inteligencia espiritual, como ya lo, ya lo hemos visto hace 15 días, tiene que ver mucho con la vida cotidiana, con la vida de cada día. Quiero pedir, en primer lugar, antes de iniciar, una disculpa porque mi computadora se descompuso y entonces me prestaron esta computadora y en lo que pude conectarme y eso, bueno, pues se pasaron algunos minutitos, pero ya estoy con ustedes. Gracias a Dios. Habíamos quedado hace 15 días, nos habíamos quedado en la cuestión de los 40 caminos para vivir, para experimentar esta inteligencia espiritual que muchos autores nos vienen proponiendo desde hace tiempo. Nos quedamos, si no me equivoco, en el camino número 16. Bueno, más bien en el camino número 12, más bien, la prioridad que tiene el amor en la vida espiritual. Pues todos lo sabemos que el amor tiene una prioridad, sin lugar a dudas, y la grandeza del amor radica precisamente en nuestro caso en que no es un amor etéreo, abstracto, sino que es un amor que se personifica en un Dios, para nosotros como cristianos católicos, en un Dios que es uno y trino. Entonces, la personificación máxima, la personificación absoluta del amor, está en Dios mismo. Y si Dios es lo más grande para nosotros, para los seres humanos, para los creyentes, obviamente, los que creemos en su existencia, eso quiere decir que em, nos hemos de alegrar en Dios. En el sendero de la inteligencia espiritual, la prioridad siempre le corresponderá al amor. Si una vida, cualquiera que sea, aun la de una planta, de un insecto, de un animalito, no está sustentada esa vida por el amor, pues esa vida desaparece, esa vida se aniquila. Lo que le da sentido, pues, a nuestra vida es el amor. Entonces, de ahí la importancia de estar centrados siempre en él. Y desde luego que el amor tiene varias facetas. Una de ellas es la enseñanza, el enseñarle a los demás, el ayudar a los demás, el tender la mano a los demás. Mm, Es una manera de manifestar nuestro amor. Como Jesús, nuestro Señor, que nos extendió siempre y en todo momento su mano, y no solo su mano, sino también escuchaba a sus discípulos, a los pecadores, a las personas, aun a aquellos que lo miraban como enemigo, y conste que Jesús nunca tuvo enemigos, sino que varios líderes religiosos judíos de su tiempo lo consideraban a Jesús como un peligro, como un adversario. Eh, entonces, la importancia de descubrir que el centro de la espiritualidad cristiana está en el amor, es lo que manifiesta en su tesis
En la tesis de este libro, su autor, David Benner, entregarse al amor, ¿no? Entonces, eso le da sentido a nuestra vida. Y en el caso del monje benedictino alemán, Ansel Grun, eh, él en este librito dice que el alimento del amor tiene mucho que ver no solamente con Dios, que alimenta nuestro amor, sino también con el prójimo. Por eso el subtítulo es Relaciones Humanas y Espiritualidad. La importancia, pues, de que sea el amor el eje, el eje de nuestras relaciones humanas, de nuestras relaciones cotidianas. En el número 13, el camino número 13 para fortalecer una inteligencia espiritual consiste en la lectura de buenos libros, en la lectura de libros que nos ayuden a ser más humanos, más justos, llenos de paz, solidarios, humildes. Y desafortunadamente con las redes sociales y con el encarecimiento del papel, de los árboles y todo esto, pues los libros impresos cada vez van desapareciendo y se van encerrando tal vez en las bibliotecas de las grandes universidades solamente, o en el caso de Estados Unidos, en donde sí vemos que todavía sobreviven, todavía están presentes las bibliotecas públicas, pero al menos en nuestro país, aquí en México, no sé cómo sea en sus países en Latinoamérica, pero aquí en México pues escasean las bibliotecas públicas en donde podríamos acceder a buenos libros. Cada vez que un servidor visita, aunque no es muy seguido, la José Vasconcelos, por ejemplo, la biblioteca José Vasconcelos de aquí de la Ciudad de México, pues es una belleza de lugar. La experiencia, pues, de un buen libro, como decía Santa Teresa de Jesús. Recuerden que una de las santas, una de las místicas más importantes en la historia de la Iglesia y en la historia de la espiritualidad misma es Santa Teresa de Jesús, a la par que San Juan de la Cruz, dos de los grandes místicos, por no citar algunos otros como San Pedro de Alcántara o San Ignacio de Loyola, quienes fueron contemporáneos a ellos. Santa Teresa de Jesús dice en el libro de la vida, en su autobiografía, pues, que siempre gustó de buenas lecturas desde niña. Y cuando la Inquisición retiró los libros escritos en lenguas romances, ella sufrió mucho de eso. Y una anécdota señala que en una visión Jesús le dijo, Teresa, no sufras, no llores por los libros, porque de ahora en adelante yo seré un libro viviente para ti. Qué padre, qué interesante, qué hermosa experiencia, anécdota y visión que tuvo Santa Teresa del Señor. Entonces, este es otro camino importantísimo para alimentar la inteligencia espiritual, la lectura de buenos libros. También existen libros que pueden desviarnos de adquirir una inteligencia espiritual firme, por supuesto, pero aún esos libros, si los leemos de manera crítica, de manera madura, pues podemos sacar una enseñanza, desde luego. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, en su Suma Teológica siempre hablaba de los adversarios, ¿no? Hablaba de los adversarios. Los adversarios dicen esto, dicen aquello, pero nosotros decimos esto, basándonos en la palabra de Dios, en los padres de la iglesia, en la misma experiencia interior o en las mismas experiencias de Dios, etcétera, ¿no? Entonces, la importancia de poder dialogar con otras opiniones, con personas críticas, con personas adversas,
a nuestra fe en Dios, no es algo bueno, es algo que puede ayudar, pues, ¿no? Ok, el número 14, el camino número 14 para adquirir una inteligencia espiritual lo constituye la música sacra, la música religiosa, la música instrumental y clásica. Quisiera comentarles rápidamente una anécdota, como en 1996, cuando yo estaba cursando el penúltimo año de teología, de la Sagrada de Teología en el seminario de Guajuapan de León, en el estado de Oaxaca. Tuve la oportunidad de ir a Cuernavaca para hacer los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que me los impartió a mí y a otros poco más de 50 seminaristas como yo, el padre Jorge Migoya, que en paz descanse, sacerdote jesuita. Y una de las cosas que aprendí mientras estábamos en el refectorio, es decir, tomando los sagrados alimentos, es que diariamente nos ponía música clásica, distinta, diversa, de varias escuelas. Y allí podría yo señalar que a partir de ahí amé la música clásica. Y bueno, pues cómo esta música puede elevar nuestros corazones, nuestras almas a Dios, el escuchar a cantautores católicos, ¿no? Como Gela, como la hermana Glenda, como Martín Valverde, etcétera, etcétera, por solo señalar algunos, pues por supuesto que van alimentando nuestra inteligencia espiritual. Y no solo ellos, también podemos escuchar a letra o música de otras tradiciones religiosas que pueden ayudarnos desde luego en este caminar de la inteligencia espiritual. No abundo sobre esto porque todavía nos faltan más de 20 senderos para esta inteligencia espiritual. Solamente quisiera, como en toda mi participación desde hace 15 días, quisiera, entre otras cosas, recomendarles el libro de Jordi Jauset Berrocal, que se llama Sonido, Música y Espiritualidad, un camino científico hacia la unidad. Es un libro interesante que está prologado por el psicólogo Eduardo Punset y que da pistas muy interesantes de cómo relacionar la música y la espiritualidad. Y cómo, desde luego, hay unas bases científicas detrás de la música sacra, de la música religiosa, de la música clásica. Por no citar la música gregoriana, el canto gregoriano. El canto gregoriano es algo de lo más hermoso, de lo más excelso, que puede ayudarnos para fortalecer esta inteligencia espiritual. Y si Dios es un Dios de milagros de todos los días, por ejemplo, ¿cómo explicarnos los que vivimos en la Ciudad de México que a pesar de ser pues cerca de ya 30 millones de habitantes en la Ciudad de México, que haya alimento y agua suficiente para todos? Entonces, Dios es un Dios de milagros cotidianos. Y la importancia de la música para orar, desde luego que también es algo que que nos debe llamar mucho la atención. Entre mis propuestas bibliográficas, mi propuesta bibliográfica que les presentaré al final, espero tenga tiempo, está esta obra que yo no sé si se ha traducido al español, de un escritor musulmán, Musharraf Hussein, ¿no? Los 7 caminos de la inteligencia espiritual. Es interesante esta obra porque el autor establece un objetivo espiritualmente inteligente para nosotros desde 7 senderos, 7 semillas, 7 caminos. Y dice, por ejemplo, en la página 58 que hay que desear y procurar estar siempre cerca de Dios. Yo le llamo tener conciencia de Dios, porque de hecho Dios, vivimos, en Dios nos movemos, somos y existimos, dice
San Pablo predicándole a los atenienses en el Areópago, y eso está en Hechos de los Apóstoles capítulo 17. Si en Dios siempre estamos, nos movemos, existimos, quiere decir que solamente tenemos que tener conciencia, tomar conciencia de Dios, de la presencia de Dios en nuestra vida. No de si estamos lejos o cerca, de hecho estamos en Él, vivimos en Él. Y este consejo de Musharraf es importante, ¿no? Y yo también se los comparto porque yo también estoy totalmente convencido que cada día hemos de desear y procurar estar cerca, siempre cerca de Dios. Y esa es una acción, una forma concreta de fortalecer nuestra inteligencia espiritual. El camino número 16, queridos hermanos, tiene que ver con el director espiritual. Yo propongo, yo sugiero, no, y no soy solo yo, sino toda una pléyade de escritores sobre este tema de inteligencia espiritual. Varios de ellos sugieren la importancia, la necesidad de encontrar y de serle leal a un director espiritual. Y un director espiritual de preferencia que sea sabio, santo y humanizado. Las tres cosas son importantes, ¿no? Porque puede ser sabia la persona, pero pues no tan santa, o puede ser santa y sabia, pero puede ser que sea algo déspota, aunque un santo déspota no se puede entender, ¿no? Es una contradicción, una contradictio in radice, decían los latinistas. Sin embargo, pues podría suceder, aún así lo explicitamos aquí. Encuentra y promete lealtad a algún director espiritual o directora espiritual, ¿por qué no? Religiosa, o inclusive laico, ¿no? Una chica hace poco publicó un librito en Buena Prensa que fue pues una cierta modificación de su tesina de licenciatura en ciencias religiosas que presentó en la Pontificia, en donde aborda el tema de cómo una chica laica, una mujer puede ser directora o guía espiritual de otra mujer, ¿no? De otras personas. Es decir, esto es algo novedoso dentro de la espiritualidad católica, pero es algo real, ¿no? Que se está abriendo más el abanico a- clásicamente, antiguamente, pues solo era un sacerdote, el director espiritual. Hoy día puede ser que no siempre sea un sacerdote, ¿no? Sin embargo, aquí está la oferta, la propuesta, que puede ayudar muchísimo en este camino de la inteligencia espiritual, de fortalecer nuestra inteligencia espiritual. Y hay alguna nota bibliográfica muy sencilla, como el de Luis Mendizábal, Dirección Espiritual, Teoría y Práctica, de la BAC. El clásico de Dirección Espiritual, Sabiduría para la larga andadura de la fe, de el autor muy conocido en Estados Unidos y en Canadá, Henry Newman, junto con otros dos autores, y ya va en la tercera edición este librito. Y el de Tomás Rodríguez Miranda, sacerdote jesuita, la dirección espiritual, en donde resalta más la cuestión de la pastoral de la dirección espiritual, la pastoral pues del acompañamiento espiritual. Entonces, este sendero es importante, interesante, y vaya, nos puede ayudar mucho porque tener un director espiritual, un guía, un acompañante, también se le llama acompañante espiritual, es toda una bendición de Dios, es toda debe ser motivo de una gran alegría, de una gran paz, porque ya sabes que tienes a alguien que te puede ayudar mucho en cosas que tú tal vez todavía no comprendes, no entiendes o apenas estás experimentándote. Número 17, camino número 17, lee, investiga y comprende la naturaleza y los frutos que te puede aportar la inteligencia espiritual. Por supuesto que
Es lo que estamos haciendo en estas conferencias desde hace 15 días y el día de hoy. La importancia de esta materia radica en el hecho de que es poco conocida. Sin embargo, ya la vivimos. Algunos la viven más, otros la viven menos, pero ya la inteligencia espiritual es algo que tenemos, que vivimos. Ahora se trata de cómo conocerla más, leer acerca de ella, investigar, comprenderla y sobre todo anhelar sus frutos, los frutos que puede aportarnos el vivir la inteligencia espiritual. Por supuesto que dentro de esta temática de la inteligencia espiritual no puede faltar la importancia de la familia, aunque no haré alusión a ella de manera expresa, pero la familia, ya sea la familia consanguínea o ya sea la familia religiosa, en el caso del padre Arturo, de la madre Vero, es una importancia, es un don que Dios nos da, por supuesto. El camino número 18 en este sendero de la inteligencia espiritual tiene que ver con el hecho de vivir, la importancia de vivir de manera simple, de manera libre y de manera feliz, de manera contenta, aún habiendo varios motivos para lo contrario, ¿no? Para vivir de manera complicada, de manera esclavizada y de manera infeliz, de manera triste. Por ejemplo, ahora con lo de la pandemia que seguimos sufriendo. Eh, una persona con una inteligencia espiritual clara, firme, es una persona que vive de manera simple, de manera sencilla, de manera modesta. Ahí tenemos la vida de grandes santos, por citar solo algunos, el santo cura de Ars, San Juan María Vianney era su nombre, San Francisco de Asís, entre tantos otros hombres y mujeres que supieron vivir de manera simple, de manera sencilla, o los mismos padres del desierto, quienes de manera todavía más radical vivían en un total deshacimiento, en un total desapego de todo, ¿no? Lo que pudiera frenar su experiencia de Dios. Por lo tanto, ahí está este sendero bien importante para un autoanálisis. ¿Qué tanto vivo mi vida de manera sencilla, de manera simple? ¿Qué tan libre soy en escoger mi camino, en vivir mi existencia? ¿Y qué tan contento estoy? ¿Qué tan feliz me siento? Este sendero es importante. Como ya saben, el arzobispo de Sudáfrica, Desmond Tutu, acaba de fallecer hace poco. Y hay un libro que escribió en coautoría con el 14 Dalai Lama, Tenzin Gyatso, que se llama El libro de la alegría. Este libro yo no lo he leído completo, pero me llama mucho la atención la participación de ambos autores y lo recomiendo. Y el que es muy bonito es el del padre Ansel Green, que se llama La belleza sobre la alegría de vivir. La importancia de la alegría unida al arte, a lo estético, a lo bello, que es otro punto que abordaremos más adelantito. El camino o el lugar número 19 en nuestro fortalecimiento de la inteligencia espiritual le corresponde a la práctica asidua de la soledad. Fíjense que en el mundo actual el ser humano no solamente tiene miedo de estar solo o le preocupa sentirse solo, sino lo que más le preocupa al ser humano actual, sobre todo a los adolescentes, a los jóvenes, es estar solo y al mismo tiempo sin celular. Fíjense, sin celular, porque una persona actualmente puede estar sola desde el punto de vista físico, pero está interconectado en su celular, en el Face, en TikTok, en YouTube, etcétera, ¿no? Entonces, pues no se siente solo en realidad. Pero si no tuviera su celular, si por algún olvido lo dejó en su
casa, o se le terminó la batería, lo que sea, entonces sí se siente esa persona desolada, se angustia, hay una angustia por la falta de celular. El padre Javier Garrido, un sacerdote español que viene escribiendo desde hace mucho tiempo temas de espiritualidad, tiene un librito en Salterre, en Verbo Divino, que se llama Soledad Habitada, Notas Espirituales. Este librito, ya hay mucha bibliografía, desde luego, pero yo generalmente les recomiendo lo que a mi vez yo he leído. Y este libro se los recomiendo mucho, Soledad Habitada, Notas Espirituales de Javier Garrido, quien ha venido trabajando, ha venido escribiendo acerca de temas espirituales y también de psicología. Entonces, la soledad, como decimos los creyentes, los católicos, es una soledad habitada, como lo dice el mismo Javier Garrido, en el sentido de que sabemos que no es una soledad desolada, de desolación, sino una soledad de acompañamiento. Es decir, en otras palabras, sentimos la presencia de Dios, sabemos que Dios está a nuestro lado, que nos acompaña y por lo tanto no nos sentimos completamente solos. De ahí la importancia de profundizar pues de buscar estos momentos de soledad, en lugar de huir de ellos. Número 20, camino número 20 en nuestra praxis de la inteligencia espiritual tiene que ver con el ejercicio físico, consciente y motivado. Tal pareciera que el ejercicio físico no tiene nada que ver con la inteligencia espiritual, pero fíjense que sí, hay congregaciones en nuestra iglesia como la congregación del Opus Dei o un poco menos de los legionarios de Cristo, pero sobre todo los padres del Opus Dei, que tratan de promover toda una espiritualidad en torno al deporte, al ejercicio físico, sobre todo en jóvenes, ¿no? Y adolescentes, pero también en adultos. Y uno de nuestros autores que estamos proponiendo en estas conferencias, Frances Torralba, después de escribir su éxito editorial que se llamó Inteligencia Espiritual, ahora escribió junto con Ismael Santos otro libro muy interesante que se llama Inteligencia Espiritual y Deporte. Cómo la práctica deportiva puede ser un camino para desarrollar nuestra espiritualidad, ¿no? Nuestra espiritualidad. Por ejemplo, que puedas correr en un parque, en un campo deportivo, que puedas correr, trotar e ir orando, ir dialogando con Dios, ir meditando o inclusive, ¿por qué no? Rezar el rosario, ¿no? Ir rezando el rosario. Entonces, desde luego que puede ayudarnos mucho unir la práctica de algún deporte con la inteligencia espiritual. Número 21, el otro elemento muy importante para fortalecer nuestra inteligencia espiritual tiene que ver con la urgencia, la necesidad de ser solidarios con las víctimas de la sociedad actual y también de la sociedad pasada. Por ejemplo, cómo orar por las víctimas del 11 de septiembre, cómo orar por las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, cómo orar por las víctimas actuales que están cayendo día a día, tantas mujeres secuestradas, asesinadas, niños, hombres en nuestro país, en todos nuestros países, y cómo hacernos solidarios para con ellos. El padre John Sobrino, un sacerdote jesuita de España que vive en El Salvador desde hace muchísimo tiempo y que fue uno de los sobrevivientes de los mártires, es decir, de aquellos hermanos que fueron asesinados por la Guardia Nacional en El Salvador, en la UCA, en la Universidad de Centroamérica del Salvador. El padre John Sobrino ha escrito toda su cristología desde esta temática de las víctimas, desde las víctimas, cómo reflexionar sobre Cristo, cómo reflexionar teológicamente sobre Cristo,
pero tomando en cuenta al mismo tiempo a las víctimas. Bueno, pues la inteligencia espiritual también se manifiesta cuando eres solidario para con ellas, ¿no? Y no solamente para con las personas humanas, sino las víctimas de la sociedad actual también tiene que ver con los animalitos, también los animales, también tiene que ver con las plantas, con los árboles. Entonces, la importancia de esta solidaridad. El camino número 22 tiene que ver con la importancia de no ser fanático en nada, ni siquiera en la práctica de tu religión católica. Evitemos ser fanáticos. ¿Por qué? Porque el fanatismo lo que hace es cerrar nuestros ojos a otras realidades, a otras necesidades, tapar nuestros oídos a otras voces, a voces distintas, pero sobre todo enfriar nuestro corazón, endurecer nuestro corazón, como le cuestionaba duramente Jeremías a sus lectores y a sus oyentes de su tiempo, y también el profeta Ezequiel. Entonces, la importancia, pues, sí, de ser buenos católicos, por supuesto, pero nunca fanáticos, ¿no? Nunca fanatizarnos tanto de tal manera que para nosotros lo que importe por encima de todo sea nuestra fe católica y lo demás no importe, ¿no? O las demás religiones pensar que son falsas, que son erróneas, que están en un pecado, que se van a ir al infierno casi, ¿no? Entonces, no, sino en una actitud más de más diálogo, como ya lo señalaba el Papa Paulo VI, San Pablo VI, en su bella encíclica que habla sobre el diálogo, y que escribiera en el marco de la realización del Concilio Vaticano II. Número 23, para manifestar nuestra inteligencia espiritual, o uno de los caminos, uno de los senderos importantes de la inteligencia espiritual, tiene que ver con la escucha activa y compasiva de todo aquel que quiera comunicarse contigo. Escucha activa y compasivamente a todo aquel que quiera comunicarte algo. Los centros de escucha, los centros de escucha activa son centros que la pastoral social ha promovido aquí en América Latina. Desconozco el caso de Estados Unidos, pero en América Latina los centros de escucha han sido promovidos en la Iglesia Católica por parte de la pastoral social, de algunos obispos, sacerdotes, religiosas y laicos que trabajan dentro de la pastoral social. Y es que urge mucho abrir, activar estos centros de escucha, porque cada vez vivimos en una sociedad más enferma, en una sociedad más sorda, en una sociedad en donde todo el mundo quiere estar íntimamente conectado con el mundo a través de su celular, pero cada vez más desconectado de las personas reales, de las personas físicas, ¿no? La importancia, pues, de la escucha activa como un signo, una señal, una prueba contundente de que esa persona tiene activada su inteligencia espiritual. Número 24. No te estreses ni esclavices a tus bienes económicos o materiales. Fíjense que con esto no estamos diciendo que no sea lícito tener recursos económicos. Con esto no estamos señalando que sea un pecado ser rico. Por supuesto que no. Pero Jesús mismo lo dijo, hay de aquel que tiene puesto su corazón en sus riquezas, porque qué difícil le será a los ricos entrar al reino de los cielos. La importancia de no esclavizarte a tus bienes económicos, a tus bienes materiales, sino más bien de que estos te sirvan
para tu propio bien, bien de tu familia, pero también para las necesidades de los que más sufren. Es decir, para lo que vimos anteriormente, es decir, para que seas solidario, el número 21. ¿Cómo ser solidario con las víctimas? Pues hay muchas formas, estando presentes, escuchándoles, pero también promoviendo su mejoramiento de las víctimas, ¿no? Es decir, promoviendo proyectos, apoyando proyectos que puedan ayudarles, por ejemplo, con dispensarios médicos, atención en todas las áreas de la salud o de sus derechos humanos o en la educación. Hay tantos pueblitos, por ejemplo, en los lugares más apartados de nuestros países en donde la gente no tiene ni lo básico para vivir. Entonces, ¿cómo desde tus recursos económicos con los que Dios te bendijo, te ha bendecido y también tú con todo tu esfuerzo, obviamente, y dedicación, cómo hacerte solidario? Entonces, ahí está el punto número 24. Punto número 25, procura proporcionarle un sentido a tu vida. Una vida sin sentido es una vida que no vale la pena vivirse. Y, por supuesto, aquí quiero remitir a el gran Víctor Frankl. Víctor Frankl, gran psicoanalista, gran psiquiatra que pudo sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial y a los campos de concentración nazis, promueve mucho el darle sentido a nuestra vida. Y para nosotros como católicos, como creyentes, por supuesto que es Dios, es Cristo quien le da sentido a nuestra vida. Y eso tiene mucho que ver con el segundo punto que veíamos hace 15 días, de tener un proyecto personal de vida, tener un proyecto personal de vida. Punto número 26, no temas estar y amar el silencio, estar en el silencio y amar el silencio. Es el lugar preferido por Dios. Por supuesto que toda la historia de la espiritualidad tendría que ser una historia de la experiencia del silencio en las personas. Repito, la historia de la espiritualidad, un sinónimo de historia de la espiritualidad sería el de historia de la experiencia del silencio, de la experiencia de hacer silencio, de la experiencia de vivir en el silencio. Y hoy día buena parte de la sociedad le tiene miedo al silencio, le tiene pavor al silencio y por supuesto que y Dios al contrario es el lugar preferido para él, ¿no? Para Dios, para el Señor. Por lo tanto, tendría que ser también el lugar preferido o el hábitus, ¿no? Preferido para nosotros. Medita diariamente, punto número 27, al menos 20 minutos en el silencio de la mañana de preferencia. La meditación es uno de los platos fuertes de una persona con inteligencia espiritual, de una persona que vive la inteligencia espiritual, de una persona que quiere ser inteligente con esta inteligencia espiritual, que es la que se nos está proponiendo. Y para ello es importante la meditación, por lo menos 20 minutos. Lo ideal sería alrededor de 1 hora de meditación diaria. Y esto puede ayudar mucho. Por supuesto que los monjes religiosas de vida contemplativa, monasterios, por ejemplo, pues tienen esto como ya dentro de su norma de vida, dentro de su horario. Entonces hay toda una estructura que les ayuda, pero para los laicos, por ejemplo, que viven con tanta prisa, tanto trabajo, tantas ocupaciones, sí sería importante, interesante robarle tiempo al tiempo, 20 minutitos de meditación. Número 28, lucha cada día por erradicar algún vicio o mal hábito de tu existencia. Thomas Kempis, dentro de la devoción moderna, fue una corriente de espiritualidad muy interesante, allá entre el siglo XVI y XVII. Y Tomás de Kempis, un autor de un librito que se llama La imitación de Cristo,
uno de sus consejos es, si lucharas por erradicar un pecado cada año, ¿no? Si lo hicieras cada año, por lo menos, que erradicaras un pecado de tu vida, en poco tiempo serías santo, decía él. Y aquí la propuesta es cada día procura por erradicar de tu vida un vicio o un mal hábito, y eso te va a dar mayor inteligencia espiritual. Número 29, Dios también es madre, hermano, hermana, amigo, amiga, compañero, compañera de camino y amante. Es el más fiel e íntimo amante. Alimenta pues, alimenta, si todo eso es Dios, alimenta tu relación con Él, con ella, desde la ejercitación teocéntrica de tu cerebro. Eh, Fíjense que este puntito sería para toda una conferencia, porque hay una teóloga estadounidense, Sally McFarlane, que tiene un libro que se llama Modelos de Dios, ¿no? Y en ese libro, Modelos de Dios, que bueno, en el caso de nuestra habla española, castellana, se tradujo por parte de la editorial Salterre, Modelos de Dios, presenta precisamente a Dios como tal, como no solamente como padre, como tradicionalmente lo conocemos, sino también como madre, como hermano, como amigo, como compañero de camino, como amante, como alguien que con quien cuentas pues en todo momento, que es muy íntimo a ti. De ahí la importancia de alimentar tu relación con él, y eso hará que en ti crezca más esa inteligencia espiritual. Y número 30, no sé qué me señalen los organizadores de la conferencia, porque ya se me terminó el tiempo. Número 30 es vive en armonía con los elementos de la naturaleza, que ya sabemos cuáles son, ¿no? Agua, tierra, aire, fuego, así como con las plantas y los animales. Vivimos en una época de una terrible crisis planetaria, de una terrible crisis ecológica. Y el Papa Francisco, en sus dos encíclicas, Laudato Si y Querida Amazonia, nos insiste una y otra vez en la urgencia de cuidar de la casa común. ¿Y cuál es la casa común? Pues el planeta, el planeta. Ya no tenemos otro a donde irnos a vivir, por supuesto. Y por lo tanto, la importancia de vivir en armonía con estos elementos de la naturaleza, con los animalitos, con las plantas, con los árboles, dentro de lo que se conoce como la ecoespiritualidad. La ecoespiritualidad no es otra cosa sino una espiritualidad en armonía con el medio ambiente, una espiritualidad que valora mucho el medio ambiente, ecoespiritualidad. Número 31, el arte, lo bello y la estética son senderos de sanación y caminos para ir al encuentro con Dios, como lo vemos, por ejemplo, en la iconografía cristiana. En la iconografía, tanto la iconografía paleocristiana, es decir, la de los primeros siglos, como la iconografía de la Edad Media o inclusive de la Edad Moderna y contemporánea. Recuerden que la iconografía, es decir, la tradición de pintar, de esculpir iconos, sobre todo está presente en el Oriente, ¿no? En la iglesia ortodoxa, en la iglesia oriental. Y eso no quiere decir que no se practique en Occidente. Cuando estuve en Roma, pude visitar varias tiendas y lugares de arte de iconos bizantinos, de iconos rusos, de iconos católicos occidentales. Y es muy interesante toda la riqueza que tenemos en la iglesia en cuanto a la iconografía. Por lo tanto, y uno de los teólogos bueno, dos de los teólogos que yo recomiendo en esta área es Hans Urs von Balthasar. Hans Urs von Balthasar, ya fallecido hace tiempo, y que fue compañero amigo de Karl Rahner, del mismo Papa Benedicto XVI, el cardenal Joseph Ratzinger. Y el otro autor que todavía vive es el teólogo Olegario González de Cardedal. Olegario González de Cardedal también insiste mucho en sus escritos teológicos, en sus obras sobre esto del arte, de lo bello, de la estética, y cómo son considerados no solamente como senderos de sanación, sino también como caminos auténticos, caminos muy
muy seguros para ir al encuentro con Dios, ¿no? Por supuesto, cuando tú entras a una iglesia, a un templo, cuando está cayendo la tarde, cuando está ocultándose el sol, por ejemplo, y ese templo está lleno de vitrales, pues esa experiencia es única, esa experiencia es hermosísima, ¿no? Entonces la importancia de la estética, de lo bello, del arte, si lo unimos a la liturgia, pues dígame, ¿qué más le pedimos, no, a Dios? O sea, porque la liturgia tiene que ser por excelencia bella, ¿no? Llena de arte, de estética. Número 32, la oración. La oración, si queremos seguir fortaleciendo en nosotros la inteligencia espiritual, pues uno de los caminos cotidianos, seguros, uno de los hábitos que no puede faltar en nosotros es el orar. Orar en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia de tu breve vida. Lo quise redactar de esta manera. ¿Por qué? Porque los que estamos aquí, por ejemplo, ¿cuánto podríamos vivir más? Tal vez 10, 15, 20, 30 años, tal vez más. La importancia, por lo tanto, de orar, de aprovechar cada momento de nuestra vida para la oración, es una de las formas más seguras para fortalecer tu inteligencia espiritual. Número 33, hazte de 2 o 3 amigos o amigas quienes sean tu apoyo, tu refugio, tu fortaleza, como dice el libro de los Proverbios, y tú lo seas para ellos por los 20, 30 o 40 años que te falten de vida, ¿no? Pues sí, desde luego, aparte de Jesús, porque hay personas que me dicen, es que pues para mí mi único amigo es Jesús. De acuerdo, estoy de acuerdo, ¿no? Y malo sería que no lo fuera. Pero sí es importante que otro semejante como tú, otro ser humano como tú, pues lo sea, ¿no? Sea tu amigo, tu amiga. Y esto es bien importante, experimentarlo, porque de esa manera irás fortaleciendo tu inteligencia espiritual. Número 34, denuncia las injusticias. El mundo necesita de profetas y profetisas. Ya lo decía el Papa Pablo VI, San Pablo VI, ¿no? Ya lo decía, el mundo más que de maestros necesita de profetas. Escribía él allá en la década de los 60 y de los 70. Y por supuesto que el primer profeta que tenemos es Jesús, nuestro Señor, y vemos ahí toda la playa de profetas en la Sagrada Escritura, y a lo largo de la historia de la Iglesia también ha habido muchos profetas. Y la importancia pues de no temer a denunciar las injusticias, los atropellos a los derechos humanos, lo que daña la dignidad de las personas, porque esa es una señal clara de que esa persona o esas personas están viviendo desde una inteligencia espiritual. Número 35, aprende las diversas formas que existen de respiración consciente y ponlas en práctica diariamente. Este autor que ya les había yo recomendado hace 15 días a propósito del arte de vivir el presente, si se acuerdan, ¿no? Al caminar se hace camino. Es el padre Carlos González Vallés, en su libro El secreto de Oriente, y tiene como subtítulo Respirar. Por supuesto que los orientales, sobre todo los monjes orientales, tienen mucho esa práctica de la respiración consciente, sobre todo la respiración en el bajo vientre, es decir, la respiración diafragmática, ¿no? Y qué importante es no solamente para sanar diversos tipos de males que vivimos, sino sobre todo para experimentar a Dios, para experimentar al Espíritu Santo. La importancia de aprender a respirar, ¿no? Con una respiración consciente. Número 36, San Alfonso María de Gregorio tiene un librito que se llama Preparación para la muerte, y hay varios santos que han meditado acerca de la muerte, y nosotros no, no tendríamos que ser la excepción. Y pareciera esta propuesta de la inteligencia espiritual, pareciera como muy negativista o muy pesimista, pero en realidad no lo es.
Piensa en tu muerte y sabrás aprovechar cada instante, experiencia, persona, lugar, oportunidad y circunstancia de tu vida. El padre Arturo bien lo sabe, los padres aquí presentes, que en el caso del sacerdote hay una oración que dice, quiero celebrar, te ofrezco, Señor, esta misa como si fuera la primera que voy a celebrar o la última de mi vida, ¿no? Y hay una serie de libros que yo les recomiendo, que son los 1001, ¿no? Por ejemplo, 1001 libros que debes leer antes de morir, o en este caso, en la pantalla, 1001 películas que hay que ver antes de morir, etcétera. Entonces, la importancia, pues, de aprovechar cada momento de nuestra vida y pensar en la muerte. Y los antiguos decían, en la edad, los monjes, los padres de la iglesia y sobre todo en la Edad Media se decía, los escritores de espiritualidad decían, piensa en tu muerte y no pecarás, o piensa en tu muerte y jamás pecarás. Lo presentamos de otra manera, ¿no? Piensa en tu muerte y aprovecharás cada momento de tu vida, cada lugar, cada oportunidad, cada circunstancia. Número 37, llora si quieres llorar. Un signo de una gran inteligencia espiritual es ser libre para llorar, para entristecerte y después de eso para volverte a levantar, ¿no? No es ningún motivo de pena, ¿no? De vergüenza el llorar, al contrario. Aunque en nuestra cultura, por ejemplo, mexicana, hablo como mexicano, desde luego, hay una canción que dicen que los hombres no deben llorar, y en una cultura machista, como es la de buena parte de nuestras familias en México, se privaba a los varones del llanto desde muy niños, se les evitaba llorar, se les decía que no estaba bien, pero por supuesto que es una forma liberadora de experimentar a Dios y una forma sanadora y una forma muy auténtica, muy emocional, dice Daniel Kohleman, de fortalecer nuestra vida personal, ¿no? Desde la inteligencia espiritual, desde la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Y en nuestro caso, con nuestros autores de inteligencia espiritual, también se recomienda no frenar el llanto o la tristeza, pero al mismo tiempo salir pronto de ese llanto, de esa tristeza, volverte a levantar. Número 38, discutir no es pecado. Discute y debate, pero siempre procura alcanzar la verdad. La importancia de alcanzar la verdad, la importancia de llegar a la verdad. Decía Santo Tomás de Aquino, la verdad, dígala quien la diga, procede de Dios. Su origen está en Dios. Entonces, y también Hans-Urs von Balthasar, uno de los autores de los que les hablaba, este teólogo europeo, decía, la verdad es sinfónica. La verdad es sinfónica, es decir, la verdad se alimenta no solamente de un solo instrumento, sino de toda una sinfonía de instrumentos, de todo un conjunto de instrumentos. Entonces, la importancia de buscar la verdad en unión con los demás y no querer imponer tu verdad y no querer decir, no, pues la verdad la tengo yo y ustedes están en la mentira. Como sucede darse esto en el diálogo, por ejemplo, con algunas sectas protestantes, ¿no? Entonces hay un debate en el que no se llega a nada porque todo el mundo quiere tener la razón y en lugar de buscar la verdad, ¿no? Entre todos. Número 39, tu interioridad es lo más importante. Sea un hombre o una mujer interior, que tu interioridad sea el motor que mueva tu vida, ilumine tu fe y promueva tu alegría. Uno de los autores clásicos dentro de la teología católica, dentro de la teología cristiana, es el padre Garrigou Lagrange, su libro Las tres edades de la vida interior es muy recomendable en este tema, en este punto número 39, las tres edades de la vida interior de Garrigou Lagrange. Pues somos seres interiores, nuestro epicentro está en el interior, no en el exterior, y de ahí la importancia de este punto. Y por último, ya eres una persona con inteligencia espiritual.
Ahora solo te falta potenciar e iluminar más dicha inteligencia, siendo consciente de que eres Dios en Dios. Recuerden cómo, cómo dice, en el diálogo que sostiene la serpiente con la mujer, en donde le dice la serpiente a la mujer, a Eva, pues, mira, Dios te dijo que no comas de ese árbol porque en el momento que comas se te abrirán los ojos y serás como Dios, no serán como Dios. Pero ahí lo dijo pues la serpiente, pero en nuestro caso la historia de la espiritualidad, la historia de la mística nos dice que Dios no solamente está en el cielo, no solamente, como aprendimos en el catecismo, no solamente está en la tierra y en todo lugar y en su palabra y en la liturgia, ¿no? Y en la oración y en el Santísimo Sacramento, sino a Dios le gusta mucho habitar en nuestro interior. Entonces, si Dios está en nuestro interior, es porque, como decía San Ireneo de León, Dios se hizo hombre para que el hombre se haga Dios. Dios se hizo hombre para que el hombre se haga Dios. Es decir, lo que Dios quiere, desea, es nuestra divinización. Estamos llamados pues a la divinización. De la importancia de seguir profundizando en este punto que les decía, ya vivimos una inteligencia espiritual, ahora solamente nos queda el hecho de potenciar aún más esa inteligencia espiritual, sabiendo que estamos en Dios. Muy bien, pues ahora sí, con esto termino. Muchas gracias. Gracias, Padre Tomás. Un conocimiento muy vasto de la vida espiritual y de lo que enriquece la vida espiritual. Vamos a abrir ahora un momento para diálogo con usted, con su presentación. Algunas preguntas, inquietudes, comentarios que tengan, pues en este momento, quien quiera hacer uso de la palabra, adelante. Me piden, padre, me piden compartir las diapositivas en el chat. Pues lo voy a hacer mientras, ¿no? Voy a compartir las diapositivas, eh, tomando en cuenta que las diapositivas que compartí hace 15 días, pues no están del todo completas, faltarían las de ahora que vimos, que acabamos de ver. Muy bien, Padre, adelante. Sí, gracias. Algunos de ustedes ya recibieron esta presentación en la que se fue guiando el Padre. Quizá esta que se va a subir ahora será el complemento de la anterior.
Ya está, padre. Sí, muy bien, ya aparece ahí. Para quien quiera descargarla del chat en sus dispositivos, lo pueden hacer antes de que terminemos y se cierre la sesión de Zoom. No hay También, comentarios, preguntas. también voy a compartir la bibliografía, alguna propuesta bibliográfica, padre, para que la tengan los hermanos y de esa manera, también la propuesta, pues esta propuesta bibliográfica que pueda ayudarles a complementar, a seguir investigando, si así lo desean, se las comparto también. Claro que sí, padre. Igualmente al inicio de esta sesión de Zoom, subimos al chat unos 4 o 5 de los libros que usted se hizo alusión hace 2 semanas en formato PDF. Para quien los pueda descargar, pues los hemos subido al chat también. Excelente, gracias, padre. Pues ya está ahí la bibliografía también. Sí, muy bien. Y me gusta, espérame, Sí, Aura, a mí me gustaría compartir algo. adelante. Tu micrófono está apagado, Aura. Decimos que si hablamos, perdón, que a mí me llamó la atención acerca de prepararnos para la muerte, leer acerca de la muerte, porque normalmente no lo hacemos. Cuando estamos poniéndonos menos jóvenes, parece como que es algo morboso, como que estamos llamando a la muerte, como que ya queremos la muerte. Mi esposo, bromeamos, o me bromea él a mí, porque yo ya le dije, ¿cómo quiero que sea cuando yo me muera? El sacerdote que quiero que venga de donde esté, que lo llamen porque lo quiero a él, quienes van a tocar en la música, quiero escoger mis homilías, todo lo que es, ¿verdad?, prepararse para la muerte. No la deseo pronto, pero yo me imagino ya cómo va a ser el servicio. Quiero música, quiero comida, quiero que oren, o sea, tantas cosas tan hermosas que tal vez pasamos por alto y que cuando ocurre nadie sabe qué es lo que el muerto quiere para su muerte. Y además la preparación para la muerte. Me llamó mucho la atención eso dentro de la inteligencia espiritual. Excelente. Yo creo que lo que sucede es que como que tenemos miedo, pero si usáramos la palabra que es una transición, ¿verdad? Porque estamos cambiando de un estado a otro, en realidad, ¿sí? Porque estamos quizás pasando a la vida, a la verdadera vida, ¿verdad? O sea, no hay muerte, sino hay una transición. Pero primeramente, Padre, de veras, muy completo el tema que desarrollaste el día de hoy, ¿verdad? Yo quisiera hablar en cuanto a lo que decías, que Dios es padre, madre, hermano, amiga, ¿verdad? Que esa expresión cuando el Papa Juan Pablo II dijo que Dios, ¿verdad?, era nuestra madre, ¿verdad? Hubo así como que, wow, espérame, ¿verdad? O sea, y como que no fue muy aceptada la expresión, pero ciertamente es nuestra madre, o sea, es todo ese complemento de nuestra existencia, la madre, el padre, el amigo, el hermano, el compañero, ¿verdad? Sí, recordándonos a los caminantes de Maús, es ese
todo en nuestra vida, ¿verdad? De veras, gracias por tan completo, ¿verdad? Y tan variado, lo que mencionaste, no, sin olvidar que nosotros nos olvidamos de ese contacto con la naturaleza. Cuando hablaste que referente a que debemos de estar en armonía con la naturaleza misma. ¿Por qué? Porque nos vemos que es una creación de Dios, ¿verdad? Somos creación de Dios, la naturaleza y el ser humano, todo lo que conlleva que bien lo dice desde el Génesis, ¿verdad? Todo lo que está abajo y sobre y abajo de las aguas del mar es creación divina, en lo cual debemos estar en ese contacto y no estarnos acabando. Muchas gracias, hermanos Saura y Francisco. Gracias por sus comentarios muy enriquecedores. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Nuria, ¿quisieras comentar lo que pusiste en el chat? Me parece interesante que lo compartas. Sí, buenas noches. Buenas noches. Lo que yo estaba comentando en el chat es que me parece que es un tema muy interesante y muy bien detallado, porque realmente vivimos ahorita en un mundo que nos está tratando de absorber espiritualmente, nos trata de aferrar más a él y materialmente, dejando de lado como esa conexión con Dios, con su espíritu y con nosotros mismos, ¿verdad? Entonces es un poco difícil y es algo que a veces no le ponemos atención. Nos va absorbiendo y nos va absorbiendo hasta que ya uno está con el agua hasta el cuello y pues busca qué hacer, ¿verdad? Y todas las cosas que usted mencionaba de tratar de ser, de buscar amigos y todo eso, a veces la gente cuesta un poco también que entiendan esa parte, ¿verdad? Y pues ahora hay muchas cosas que tratan como de distanciarnos y como de apegarnos más, como por ejemplo estas nuevas prácticas de yoga y todo eso que engañan pues fácilmente a algunas personas, ¿verdad? Haciéndoles creer pues que conectan con otras cosas y que es como parte de la parte espiritual del ser humano, pero que en realidad es un poco engañoso. Entonces me parece de verdad un tema pues muy interesante y muy actual en el tiempo que estamos viviendo. Eso sería, muchas gracias. A usted, muchas gracias, hermana Nuria. Muy interesante su comentario. Gracias. Shirley, ¿quieres compartir? Buenas noches, sí. Pues no sé si lo hablo porque me volví a confundir de horario y entré tarde, pero ya lo voy a ver cuando lo pongan para no perdérmelo. Me parece súper enriquecedor la enseñanza. Y lo que quería era, ¿usted cree que el que no tenga, el que se inicie, digamos, con una formación de espiritual, llegue a una madurez emocional o al contrario, cómo se interrelacionan y para los que no son creyentes, es una inteligencia emocional los llevaría a buscar una inteligencia espiritual, o por el contrario, los que dentro de su fe logran alcanzar, por rebote, alcanzarían una inteligencia emocional. ¿Me expliqué? Sí, hermana Shirley. Muy interesantes sus preguntas, muy capciosas.
Sobre la primera, la inteligencia espiritual lo que vino es a llenar un vacío que no se había logrado captar cuando se hizo la propuesta inicial de los 8 tipos de inteligencia que este autor, pues ya clásico, presentaba en su tesis inicial. Y luego Daniel Goleman, cuando habla de la inteligencia emocional, hace parece hacer cierta referencia a la necesidad de una inteligencia espiritual, pero no lo expresa de manera explícita, de manera abierta. Por lo tanto, van a llegar pues estos autores a llenar ese vacío, autoras, que van a poner el acento expresamente en la inteligencia espiritual. Entonces, la inteligencia espiritual es una inteligencia que hacía falta dentro de el mosaico de inteligencias, la matemática, la natural, la kinestésica, la visual, etcétera, etcétera. Y en ese sentido es importante la inteligencia espiritual. Segundo, la espiritualidad de Mana Shirley, tenemos por lo menos de 3 tipos de espiritualidad. La espiritualidad naturalista, o lo que le llaman los autores espiritualidad salvaje o espiritualidad o mística salvaje, es la de aquellas personas que se trascienden, encuentran su trascendencia precisamente en la armonía con la naturaleza, con el medio ambiente, en la defensa de los animales, por ejemplo, de las focas, de las ballenas, etcétera, ¿no? Inteligencia natural. Luego la inteligencia atea, digo la espiritualidad naturalista o mística salvaje. Luego la espiritualidad atea o espiritualidad secular, también se le conoce, es la de aquellos que sin creer en Dios sí sienten la necesidad de trascender más su vida, de no quedarse pues en lo estrictamente material, de encontrarle un sentido a su vida. Y esa espiritualidad existe, porque si no existiera, entonces sería tanto como pretender que los budistas que no creen en Dios o los taoístas que no creen en Dios no tuviesen una espiritualidad. Y por supuesto que la tienen, porque ellos meditan. Los monjes, por ejemplo, desde muy niños, budistas, son expertos en meditación, aunque no crean en un Dios personal, como creemos nosotros los cristianos. Y por último está la espiritualidad cristiana, una espiritualidad cuyo rasgo característico es creer en un ser divino que para nosotros como católicos es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces nuestra espiritualidad es una espiritualidad íntimamente relacional, íntimamente de comunión con un tú divino, que se une, que está en contacto constante con un tú humano, con nosotros, ¿no? Como humanos. Y esa sería en todo caso una de las distinciones principales de la espiritualidad cristiana con respecto a la espiritualidad secular o a la espiritualidad atea, que es la de aquellos que no creen en un Dios personal y sin embargo sí alimentan en sí mismos una espiritualidad. Y el otro elemento, o una pregunta que tal vez habría que agregar es si los animales viven una espiritualidad. Y tanto los autores de inteligencia espiritual como los mismos autores en la Iglesia Católica de espiritualidad, desde hace mucho, pues desde antes de Cristo inclusive, ya lo sostienen que no. O sea, los animalitos tienen una inteligencia animal, por supuesto, ¿no? Una inteligencia bruta, como le decían los filósofos griegos, pero no una inteligencia espiritual como tal. La espiritualidad en ese sentido es propia y exclusiva de los seres humanos. Y por último, la pregunta final que usted planteaba, si la inteligencia espiritual se basta así sola, ya no necesita de la inteligencia emocional. Hay un principio dentro de la teología hermana Shirley que dice así:
La gracia supone la naturaleza. La gracia supone la naturaleza, es decir, la espiritualidad cristiana supone que ya estamos, que somos humanos, que la humanidad está bien, pero si nuestra humanidad está mal, es decir, si emocionalmente estamos perdidos, estamos desconectados, estamos dañados, es muy difícil alimentar una inteligencia espiritual, una espiritualidad. La espiritualidad está suponiendo que la humanidad, nuestra humanidad está más o menos bien, está estable, es positiva, es feliz o por lo menos intenta serlo. Pero si hay muchos desajustes a nivel neurológico, a nivel emocional, como la tristeza, la depresión, la ansiedad, es bien difícil que la espiritualidad rinda de sus frutos. En ese sentido, están íntimamente compenetradas una dimensión con otra. La dimensión espiritual con la dimensión emocional, la dimensión social con la dimensión personal. Todas las dimensiones en el ser humano, la dimensión corporal, por ejemplo, con la dimensión espiritual o anímica, es decir, del alma. En ese sentido, las diversas dimensiones en el ser humano tienen que estar interconectadas, tienen que estar en armonía. Y a nivel espiritual, si un acompañante espiritual, ¿no? Ahí está el Padre Arturo que lo puede señalar con todo el conocimiento y experiencia del mundo. Si un director espiritual ve que su acompañante está pasando por una situación difícil a nivel emocional, pues lo ideal es que le sugiera ir al psicólogo, ¿no? Ir a terapia, es decir, mira, sí te acompaño a nivel espiritual, pero al mismo tiempo tienes que ir a terapia porque hay un desajuste emocional muy fuerte y yo no soy psicólogo, o si el sacerdote al mismo tiempo es psicólogo, pues adelante, ¿no? Qué padre. Pero sí, la gracia supone la naturaleza, es decir, no se puede ser espiritual si antes no se es humano, si antes no se está trabajando por ser una persona humana bien, ¿no? Bien, con ese esfuerzo, con esa dedicación, con esa alegría, con ese entusiasmo, con esa lucha, pues, de cada día. Espero haya respondido a su pregunta, a sus preguntas. Sí, muchísimas gracias, súper enriquecedor. Así podríamos considerar entonces que si la parte, si se está sufriendo una depresión desde un elemento meramente emocional, esta salud espiritual le podría ayudar a salir de esa condición. Claro, la inteligencia espiritual le puede ayudar mucho a la persona en cuestión, pero al mismo tiempo las demás inteligencias, la inteligencia emocional, la inteligencia, por ejemplo, la inteligencia auditiva o la inteligencia kinestésica, porque lo kinestésico tiene que ver mucho con el movimiento, tiene que ver mucho con la sanación. Entonces, si la persona se mueve, va a sanar, pero si la persona se queda muy pasiva, se queda muy quieta, se queda así, eso puede ser signo, puede ser lo contrario, puede llevar a la persona a lo contrario, a enfermar más. ¿Por qué cree que un enfermito cuando ya se siente bien, pues ya se quiere quitar, ¿no? Ya se quiere quitar todas las mangueras, ya se quiere ir a su casa, dice, yo ya no quiero estar en el hospital, yo ya me quiero levantar, ya llévenme, pues porque el movimiento tiene que ver con la vida y la vida tiene que ver con la salud emocional y la salud emocional tiene que ver con la salud espiritual. Entonces todo está íntimamente conectado. Por supuesto que la inteligencia espiritual puede ayudar muchísimo, me puede ayudar muchísimo a salir de mi depresión, pero está suponiendo también un trabajo que estoy llevando a cabo a nivel emocional, a nivel de inteligencia emocional. Es un refuerzo, vamos, la inteligencia espiritual. Sí. Muchísimas gracias. Sí, de nada. Súper.